Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Bienvenidos a Asunto País, un programa donde discutiremos acerca del acontecer nacional y todo lo que inmiscuye a la política de Venezuela. Presentándolo nos encontramos Alejandro Conejero, mi persona, @ConejeroC en todas las redes sociales, y mi compañero Luis Felipe Medina Roa, @LMedina Roa en todas las redes sociales. También podrás encontrar al programa Asunto País en @Asunto País en todas sus redes sociales y en www.asuntopaís.com. Muy buenas tardes a todos, nos encontramos una vez más viernes 1:30 de la tarde en Asunto País y estamos el día de hoy con un invitado muy especial para mi persona, el profesor Óscar Vallés. Él es profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana y actualmente es profesor del cual recibo clase en el Diplomado de Liderazgo Político y Social de la misma universidad. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy contento de acompañarte en esta iniciativa radial que tienes acá. Me parece una estupenda oportunidad y muy complacido de poder conversar contigo y tus oyentes. Bueno, profe, muchísimas gracias por asistir a esta sesión de radio, a este encuentro. Y bueno, queremos conversar acerca de las cosas que básicamente todo el mundo se pregunta, a pesar de que quizás ya lo saben, pero no terminamos de asimilar. Y es, bueno, ¿qué pasó el domingo de las elecciones regionales realmente? ¿Perdimos? ¿Hubo fraude? ¿Ganamos? Wow, esa es una gran pregunta porque esa se la está preguntando todo el mundo. Lo curioso son las respuestas que se dan frente a ella. Lo único que podemos decir frente a eso es que podemos hacer algo así como un inventario de hechos relevantes, al menos antes, durante y después del proceso electoral. Y claro, cada quien tiene sus hechos relevantes. Yo tengo los míos y otros tienen los suyos. Los hechos relevantes míos son todos aquellos que están registrados, que fueron debidamente documentados y señalados, que caracterizan un proceso electoral que podríamos considerar días que podríamos considerar el sábado 14 suficientemente irregular para denunciarlo como irrito. Suficientemente irregular para denunciarlo como irrito. Después, el mismo día del evento, hay acontecimientos, datos, hechos muy relevantes que son también suficientes, al menos donde se presentaron, para declarar irrito o nulo el acto electoral en aquellos centros de votación, en aquellas mesas donde se presentaron un número importante de lo que aquí llaman incidencia y que en otro país se llamaría claramente delito electoral. Y después, lo que sucedió a partir del cierre de las mesas y en la espera de el resultado del primer boletín oficial, donde vimos un gran contraste. A las 8 de la noche, 8:30 de la noche, vimos cómo el comando de la Mesa de la Unidad Democrática, que ese es mi hecho relevante, con una cara victoriosa, sonreída, mordiéndose los labios para no dar la cantidad de gobernadores ganadores por parte de ellos, vimos efectivamente que prometieron esa noche, que tenían en sus manos las cifras que vislumbraba lo que se llamó un triunfo, un acontecimiento realmente histórico y un triunfo histórico de la oposición. Así fue calificado esa noche. Y después vimos, 1:30 después, 2 horas después, cómo sencillamente ese gran triunfo histórico que se anunció se redujo a un lo intentamos. De esta manera que ese es un segundo punto importante de ese día, y a partir de allí, que es la tercera fase, vemos la gran discusión sobre quién es el culpable de la derrota opositora o, por antonomasia, quién es el culpable de la victoria de la dictadura este fin de semana del domingo. Si nosotros vemos el antes, el durante, en la noche, durante y el post, uno nota efectivamente que lo que sucedió el domingo es el despertar de la ciudadanía que por fin tiene la posibilidad de entender que ya no basta votar porque eso es lo que hay. Que efectivamente creo que esto es una gran lección que hay que tener en cuenta porque hay suficiente material documentado para declarar irrito el proceso electoral y así todo la oposición venezolana decidió asistir en ese proceso electoral
asiste transmitiéndole a la población que tiene toda la posibilidad de hacer valer su voto. En la noche, con caras sonrientes, dice que tiene las cifras en la mano porque supuestamente tiene un sistema perfecto de custodia de votos y de conteo de votos a la salida de urna, y después al final vemos que ni siquiera tiene la posibilidad, excepción de Bolívar, de hacer realmente valer el voto del venezolano. Así es, profe, y yo creo que es importante que se resalte quién es o quiénes son realmente los responsables de los resultados anunciados el día domingo. Y es que, por una parte, muy claramente, está el chavismo y su vocación y su voluntad de ejercer el poder como le viene en gana, y por otra parte, un liderazgo que sencillamente no dio la talla. Porque además la abstención no es por culpa de quien promueve dicha abstención, sino de quien se está postulando y no logra convencer. Es más, ¿correcto? Mira, te agarro ahí con la abstención, podemos empezar a desmontar mitos acá. Se señala que en Venezuela la abstención, como dijeron un alto dirigente político, dijo que la abstención había sido criminal, que la causa fue incluso aquellos que promovieron la abstención, porque supuestamente entre la elección del 2015 y la elección 2017 hay más o menos 2 millones de electores menos, 2 millones de menos votos. Pero hay una cosa básica, y yo creo que esto es fraudulento, lo que se está poniendo es una farsa, decirlo así. Fíjate bien, en Venezuela está tipificado en la teoría electoral venezolana que los procesos electorales nacionales, regionales y municipales dan resultados distintos, y son típicamente distintos. Y la participación es distinta. Claro, entonces cuando tú tienes en el 2015 un proceso electoral donde la oferta central de la oposición es terminar con este estado horroroso de cosas, que la oferta fundamental, la única fundamental, es terminar con la dictadura, que se le ofrece al electorado, se acaban las colas, se acaba el hambre, vota por nosotros porque así sacamos el TSJ, sacamos el CNE, tendremos un nuevo presidente, liberamos a Venezuela. Mira, el comportamiento electoral que se vivió en el 2015, que es una elección parlamentaria, hay que leerla como una elección, como una participación típicamente nacional presidencial, porque lo que estaba en juego era, vamos a cambiarlo todo por un voto. Si tú contrastas esa campaña, que tiene un comportamiento típicamente presidencial, porque estás planteando un cambio de gobierno, lo contrastas con lo que sucedió en el 2017, donde efectivamente veníamos de un terrible proceso de enfriamiento del 16 de julio, un terrible proceso de una campaña totalmente irritante y a veces hasta oprobiosa por parte de algunos voceros de la oposición, y que lo único que estaba ofreciéndose allí era cuidar la oficina de los teques, para decirlo gráficamente. Es natural el contraste de la participación que podríamos examinar más adelante. Así es, profesor. Vamos a dirigirnos a un corte musical y al regreso vamos a discutir en los dos segmentos que nos quedan sobre dos cosas muy sencillas. La primera es, ¿qué pasó dentro de la estructura de la oposición que prometió que con testigos a nivel nacional y con las estructuras de defensa del voto no iba a ocurrir el fraude procedimental? Y, ¿qué vamos a hacer ahora para poder enfrentarnos a la dictadura? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra lanzana, caballo viejo se encuentra, el pecho
pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. ¡Eso! ¡Vamos, caballo! Lo dice un pollo. Apúrate ya. Vamos, caballo, que no otra oportunidad. Y eso sí es verdad. Vamos, caballo, enamórala. Que tú no sabes si mañana estará. Vamos, caballo, que no otra oportunidad. Y a lo mejor la flor te la pueden dar. ¡Arriba, tío! Estamos de vuelta para el segundo segmento de este programa. Les recuerdo, estamos con el profesor Óscar Vallés de la Universidad Metropolitana y en sus redes sociales @OscarVallésC. Correcto. Profesor, conversábamos acerca de la diferencia que hay entre un proceso regional y un proceso nacional y por qué no es comparable la participación entre ambos. Sí, porque si uno realiza sencillamente la comparación tomando en cuenta los resultados electorales de un evento como el 2015 y el 2017 y no examina el contexto donde se dan esos dos eventos electorales, puede caer en la falsedad que el elector venezolano sencillamente es un autómata y que si vota o no vota son por razones externas al proceso electoral que está en juego. Es decir, a veces se piensa, bueno, hubo 2 millones que perdimos, que no votaron, que fueron inducidos a no votar y que realmente el venezolano no respondió a las expectativas porque la oposición debía haber votado en los mismos términos del 2015. Por Dios, eso no es cierto, no es posible llegar a esa conclusión. Tú en el 2015 estás ofreciendo un nuevo país, en el 2017 lo que estás ofreciendo es un nuevo pisatario de la oficina de los teques de la gobernación de Miranda, eso es lo único que estás ofreciendo. No es suficiente, pero además de eso, el contexto previo. Nosotros tuvimos aproximadamente 3 meses de lucha en la calle, con mucho dolor en esas luchas, que fue prácticamente pasado como un periódico de ayer y arrancamos una campaña electoral sin ningún tipo de justificación a las personas más que yo voy a contarme porque sí. Después salió una campaña dirigida a desconocer o prácticamente no cumplir un mandato como fue el mandato del plebiscito del 16 de julio y después mira una campaña que yo puedo decir con mucho respeto pero con mucha fuerza también, una campaña intimidante. Aquí hubo gente que fue acosada sencillamente porque tenía dudas si merecía la pena participar o no en este proceso después de todo lo que veníamos llevando. Entonces, desde ese punto de vista,
totalmente espurio, fútil, hasta falaz hacer comparaciones de ese tipo. Porque lo que es cierto es, y esto es importante destacarlo, que la elección regional de este pasado 15 de octubre es la elección regional que es la segunda más alta en la historia de las regionales en Venezuela en el índice de participación. La más alta fue la de 2008, que tuvo 65% exacto prácticamente de participación electoral, y la que tuvimos ahorita tiene 61,14, es la segunda más alta de la historia. Por lo tanto, es falso que en este proceso electoral la abstención derrota a la oposición, no. Si la oposición política democrática, si la directiva de la MUD pensó que esos millones de votos, esos 7 millones de votos de las parlamentarias 2015 eran votos cautivos y que iban a votar por Ismael García porque sencillamente ellos votan por quien pongan allí, se equivocan, porque la relación que hay entre el elector y su provincia es mucho más cercana y mucho más potente. Hay estados, por ejemplo el estado Carabobo, donde vimos que el candidato del estado Carabobo tiene una relación con el chavismo carabobeño que incluso no traduce literalmente que ese chavismo que vota por la cava de la misma manera avala la gestión de gobierno de Maduro. Hay personas que están rechazando a Maduro pero que votan por un candidato abajo y esos votos no son trasladables. Maduro que se quite, si Maduro piensa que el 52% del electorado que votó por él en este proceso electoral es un electorado que está avalando su gobierno, no está entendiendo, no está haciendo una lectura apropiada del proceso electoral. Yo creo que esta parte del tema de la abstención y de si es responsable o no el que se abstiene del resultado se puede resumir con una frase que publicó otro profesor que estimo mucho, que se llama Víctor Mijares, no sé si lo conoce. Sí, como no, nos seguimos y nos comentamos siempre en Twitter. Muy sencillo, Venezuela es el único país donde los políticos le echan la culpa a la gente por no seguirlos. No, sí, eso es lamentable, eso es algo lamentable. Esto es, verdad que has tocado una tecla para mí muy dolorosa, porque tú sabes muy bien que yo siempre he estado a la par del ciudadano. Para mí las luchas ciudadanas son más importantes que las luchas de poder, y mi compromiso con la sociedad civil y con los derechos de los ciudadanos es más importante que con los derechos de los factores políticos, de los candidatos a las fuerzas políticas. Y ha sido realmente terrible la forma en la cual hay una actitud como si los ciudadanos venezolanos fueran así como una caja chica, que los políticos de turno, cuando deciden en un cogollo, como en el caso de Carabobo, que el candidato es este y no aquel, entonces sencillamente eso automáticamente todo el mundo en Carabobo tiene entonces que votar por quien decida un cogollo, y si no lo hace, se le insulta. Si no lo hace, se le dice colaborador del chavismo, se le dice chavista de closet. O sea, ha sido realmente impactante, pero yo celebro, ¿verdad? Yo celebro, Alejandro, que estas cosas hayan salido más temprano que tarde. Celebro que tengamos este gran despertar para que veamos efectivamente que la MUD, con alguna honrosa excepción que esperemos se separe de esa coalición colaboracionista del régimen, en la sociedad se dé cuenta de esto, pueda percibir efectivamente que las diferencias entre quienes están en Miraflores y quienes no están, desde el punto de vista del trato y del respeto al ciudadano, es prácticamente el mismo. No respetan al ciudadano. Hasta ahora nadie ha salido, pero absolutamente nadie ha salido a dar ni siquiera una homilía, una misa, pedir una misa por los desaparecidos y los muertos de los últimos 3 meses. Sino que vemos gente que el único argumento que tiene frente a ello es: no pensamos que Maduro era un hombre sin escrúpulos. Ese es el argumento que se da. Bueno, y lo peor es que luego de tomar esa decisión, de a pesar de todos los horrores que ocurrieron en esos 3 meses, participar en unas elecciones que además se sabían de origen fraudulento, no se cumple con la propuesta para blindarse entre el fraude, y Liliana Hernández dice en el programa de César Miguel Rondón al día siguiente, este lunes, que Miranda faltaban el 30% de las actas. Entonces, si eso es Miranda, ¿qué quedará para el resto? Mira, te lo digo porque conozco el tema, tú sabes muy bien por mi antecedente en Súmate. La oposición no tiene, en el equipo técnico que dirige Vicente, y esto lo digo con mucha responsabilidad, y Vicente, desde aquí te mando un saludo, y cuando quiera lo debatimos. En la Universidad Metropolitana están abiertas a todos los auditores para debatir este tema contigo.
ustedes no tienen la más mínima capacidad técnica para comprender lo abigarrado y lo encriptado del software de las máquinas de votación. Ustedes sencillamente cada vez que van a una auditoría, lo que hacen, pues yo he estado en algunas de ellas, lo que hace sencillamente la gente de Smartmatic es darles a ellos una demostración de cómo opera el sistema. Cómo ellos hacen las auditorías de las máquinas. Aprietan el botón, una cara en la membrana y sale un papelito de resguardo. Aprietan varios allí. Perfecto, los papelitos. Después imprimen el acta, mira, salieron los papelitos tal cual. Esa es la forma. Ellos no tienen ningún tipo de posibilidad de ingresar ahí. El hecho de que las máquinas cartahuellas como identificación al lector, por ejemplo, esté conectado a la máquina, le dice a la máquina cuál es el número de cédula que va a emitir el voto. Es decir, yo no quisiera seguir hablando más de este tema, porque como lo hemos trillado tanto, y en Venezuela se hizo una censura, nadie puede criticar, objetar el sistema, porque como los políticos piensan que esto promueve la abstención, entonces a medida que va pasando el tiempo, el que está padeciendo, el que se está sufriendo la conculcación de sus derechos electorales es el ciudadano común. Y esto, por supuesto, creo que esta es la gran oportunidad para detener esto y exigir efectivamente un sistema electoral confiable, que no puede ser la Mesa de Unidad Democrática, porque ya lo hemos visto, no puede ser Vicente Díaz, de verdad, con mucho respeto te lo hago llegar desde aquí, renuncia a ese cargo y deja a otras jóvenes como la gente de Data, que tiene mucho más conocimiento que tú de estos temas, y por favor que alguien serio se encargue por parte de la ciudadanía, no de parte de la MUD, a hacer una buena campaña y a intervenir el proceso electoral, a ver si es posible, que sabemos la dictadura no lo va a permitir, pero al menos dejar bien claro que en Venezuela, en este momento, bajo este sistema electoral, no hay ninguna manera que el voto que deposite el elector sea respetado como preferencia al momento del escrutinio. Y mira que me cansé de advertirlo cada vez que la oposición decía de que esto era posible. Bueno, con esto nos vamos a un nuevo corte musical y regresaremos para un muy breve segmento acerca de las opciones que nos quedan. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. Mucuritas el yagual y las queseras del medio agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito, el catiré comandando y el negro de primerito, pero el catiré lloró, porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. Mucuritas en yagual y las queseras del medio agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito, el catiré comandando y el negro de primerito, pero el catiré lloró, porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto.
negro primero y José Antonio va en la batalla, luchando por mi nación. Un 24 de junio en Carabobo fue nuestra liberación. 1821, sangre, grito y dolor. Letra de Gratero Lacho, música de Tío Simón, agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito, el catire comandando y el negro de primerito, pero el catire lloró. Venezuela, porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Estamos de vuelta para este último breve segmento, profe, y le quería pedir, bueno, que nos haga o plantee, digamos, cómo afrontar esta situación que demuestra que no es cuestión de votos ni de actas, sino que es cuestión de poder. Así es. En Venezuela los procesos electorales, como vimos este domingo, no son procesos electorales donde se respeta la voluntad del elector, sino donde gana el que más astucia tiene, el que es más vivo, el que tiene más pilas para defender los votos en la mesa, el más audaz. Y efectivamente un proceso electoral no puede basarse en las habilidades de astucia de los competidores, porque un proceso electoral debe preservar el derecho del elector. De tal manera que aquí lo que hay que decir son dos cosas muy breves. La primera: mientras existe este sistema electoral, la ruta electoral en Venezuela es una quimera. No hay salidas electorales a la dictadura bajo este sistema electoral y bajo esta forma. Ni siquiera para salir a la dictadura, ni siquiera para que el venezolano pueda expresar si la quiere o no. Es decir, el venezolano no tiene en este momento manera de expresar su voluntad popular. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que hay que despertar, por tanto, es que antes de pensar en unas municipales y estar buscando candidaturas para alcaldía, lo primero que tiene que ser una gran lucha cohesionada, y eso sí es unidad de coherencia, es efectivamente abrir esa caja negra que es el Consejo Nacional Electoral, y sabemos que la Asamblea Nacional Venezolana tiene en sus manos esa llave. Muchísimas gracias, profesor. Ojalá lo escuchen y se dé un golpe de timón en la dirección de la oposición democrática en el país. Esto fue Asunto País. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Asunto País, y me pueden seguir a mí, @ConejeroC, y el profesor Oscar Vallés, @OscarVallésC. En los controles estuvo mi compañero Alejandro Torres presentando el programa, Luis Felipe Medina @LMedina y mi persona Alejandro Conejero @ConejeroC. Esto fue Asunto País, y podrás encontrarnos todos los viernes a la 1:30 de la tarde por Humano Derecho, y luego los programas grabados los lunes a través de www.asuntopaís.com. Muchísimas gracias.